Estamos en vivo. Voy tarde es la manifestación de mi crisis de los 40. Ahora entiendo mejor la vida. He aprendido y disfrutado tanto el viaje que me resulta urgente compartirlo. Soy Marcos Samaniego, apasionado del crecimiento personal, director académico y emprendedor con más de 2 décadas de trayectoria. Acompáñame en este ejercicio auditivo donde te comparto mi experiencia, esperando que algo de lo que escuches aquí te ayude tanto como a mí al hacerlo. Arrancamos. Muy buenas tardes. El día de hoy les queremos compartir un tema que me pareció muy interesante. Las 4 etapas por las que pasan las personas o las que pasamos cuando nos encontramos en el proceso de desarrollo personal. Esto lo vi en un TikTok que le quiero dar el crédito a Mariel Cisneros. Es una TikToker que habla mucho sobre emprendimiento y me pareció muy padre el rollo que traía y se los quiero compartir. Déjenme le bajo un poquito la música. Ahí está. Las 4 etapas. Ok, cuando empiezas en el proceso o cuando empiezas a entender un poquito sobre el desarrollo personal, estás en la primera etapa, que es la de descubrimiento. Encuentras retos, encuentras problemas y empiezas como que a buscar las respuestas. ¿Por qué me está pasando todo esto? ¿Por qué no estoy contento? ¿Por qué la situación no es como yo esperaba? ¿Por qué las cosas que me pasan me están sucediendo en este momento? Esa es la primera etapa, cuando todo se empieza como que a tornar retos, cuando todo te empieza a estar mal y empiezas a cuestionarte tú mismo cómo estás haciendo las cosas. La segunda etapa del que pasas a través del desarrollo personal es la etapa del consumismo. La etapa del consumismo es una vez que ya descubres que existe información allá afuera, empiezas a leer libros, empiezas a ver canales de YouTube, de TikTok, empiezas a conocer speakers, empiezas a conocer conferencistas sobre desarrollo personal, sobre emprendimiento, sobre cómo hacer mejor las cosas, y te empiezas a dar cuenta o empiezas a contrastar esa información con la que tú tenías en tu cerebro y te empiezas a dar cuenta que muchos de los errores que has cometido ya los cometieron muchos y que te están compartiendo su historia o su experiencia personal. Esto es muy importante porque cuando ya descubres todo esto, empiezas a consumir mucha información y te empiezas a llenar como que de cada vez de más tips, cada vez de más estrategias, cada vez de más experiencias. En esa etapa es cuando te empiezas a hacer un poco más fuerte y más fuerte y más fuerte porque empiezas a conocer. Empiezas a escuchar información y ya empiezas a criticar o a saber si la información esa es correcta, si no es correcta, si te late, si no te late, y empiezas a contrastarla. La tercera fase por la que pasas cuando estás en el proceso de desarrollo personal es la de la aplicación. Comienzas, ya aprendiste, ya entendiste, ya leíste información, ya te cultivaste, ya entendiste, ahora empiezas a aplicarlo. Llega un punto en que dices, ok, ya entendí cómo es el proceso, me gustó cómo explicó tal autor el proceso de emprender, me gustó cómo explicó tal autor el proceso de bajar de peso, de generar una vida saludable, de mejorar mis calificaciones en la escuela, de mejorar mis relaciones en familia, y empiezas a tratar de aplicar esas cosas que aprendiste y que las digeriste y que las razonaste de una forma. En tu cerebro ya se quedaron de alguna forma en las que tú empiezas a decir, ok, hay que empezar a aplicarlo. Ahí es la fase en la que empiezas a ponerle una metodología, una forma de hacer las cosas a tu vida personal, a tu carrera. Empiezas a hacer las cosas diferentes en tu carrera, en tu salud, en el deporte, con los amigos, etc. Esto es importante porque todo lo que ya descubriste lo estás aplicando y te empiezas a saber si lo que estás aplicando te está funcionando, si no te está funcionando. Esta parte de aplicación es muy importante porque es cuando empiezas a contrastar diferente información y a saber si te funciona o si no te funciona. Te doy un ejemplo, parte de lo que yo he ido descubriendo, o algunos autores
inculcan mucho el asunto de levantarse temprano, de meditar, de hacer ejercicio, y a lo mejor sí me late mucho ese asunto, pero a lo mejor yo no soy un morning guy, o sea, yo soy de las personas que no se levantan tan temprano, que se les dificulta, que a lo mejor meditar o hacer ejercicio es mejor por las tardes. No está mal, simplemente tú ya estás adecuando las técnicas o las cosas que estás haciendo, o que aprendiste previamente, las estás aplicando y estás haciendo tus pequeños ajustes. En la etapa de aplicación es cuando aprendes muchísimo de todo lo que ya viste anteriormente y lo puedes aplicar a tu vida. Y la cuarta etapa por la que vas a pasar durante el desarrollo personal es una vez que ya aplicaste todas estas técnicas, todas estas metodologías o todos estos tips, ya los aplicaste en tu vida, ya te resultaron de forma exitosa, llega la cuarta etapa, que es la etapa de compartir. Te surge la necesidad de compartir, te surge la necesidad de que otras personas aprendan o vean la vida como tú la ves de alguna forma. Y de alguna forma empiezas a entender que no pierdes nada con compartir algún tip, no pierdes nada con compartirle a los demás algo que te funcionó a ti. No significa que le va a funcionar a todos, pero significa que eso les va a ayudar a ellos a contrastar su información como ya sucedió contigo. Entonces, esas cuatro etapas, la etapa de descubrimiento, la etapa de consumir información, la etapa de aplicar información y la etapa de compartir, son las etapas por las que pasas cuando estás en el proceso de desarrollo personal. Te invito a que hagas una reflexión y veas en qué etapa te encuentras tú. Lo decía muy atinadamente Mariel Cisneros en su TikTok. Ve en qué etapa te encuentras y entiende cómo va a ser tu proceso de desarrollo personal. A grandes rasgos esas van a ser las etapas por las que vas a pasar y es muy importante. En específico Voy Tarde es un podcast que lo inicié porque quise compartir algunas de las cosas que ya he aprendido en el camino de emprender, en el camino de buscar una vida saludable, en el camino del desarrollo profesional, del desarrollo académico. Y hoy les quiero hablar un poquito también, además de las etapas del desarrollo, del emprendimiento. Hace poquito, durante estas 8 emisiones que hemos tenido del podcast, se me han acercado algunas personas por inbox y me han dicho: oye Marcos, ¿sabes qué? Pues he visto que das algunas ideas, algunos tips, algunas recomendaciones, y me gustaría preguntarte, mira, yo traigo este emprendimiento, ¿qué hacer en este sentido? ¿O cómo opinas? ¿O qué opinas? ¿Qué hacer en este otro? Y yo lo único que les quiero compartir en esta emisión, va a haber otras emisiones en las que hablaremos específicamente sobre las fases de emprender, pero en esta emisión les quería compartir la idea de que emprender es una secuencia. Emprender, aunque parezca que algunas de las grandes emprendimientos de nuestros tiempos han surgido por casualidad o han surgido porque alguien tuvo un golpe de suerte, quiero decirles que no en todos los casos. A lo mejor sí hubo golpes de suerte, pero no en todos los casos, o muchos de los casos han sido porque son producto de una planeación estratégica correcta. Me toca casos de gente que quiere emprender en mercados que son muy competitivos, que requieren demasiado capital para invertir, que no conocen la industria, que no saben el estado del arte en el que se encuentra ese mercado. Entonces son muchas fases que hay que entender. Si bien no hay que hacerlas tan de manera científica, porque yo sí se las podría recomendar que lo hagan de forma científica y académica, pero no todos tenemos esa vocación y no todos tenemos esa formación. Entonces, pero todas las personas que emprenden, todas, absolutamente todas, desde alguien que pone un puesto de tacos hasta alguien que pone una multinacional, o hasta Uber, hasta Facebook, hasta Amazon, todas tienen un proceso de planeación estratégica. Todas entendieron el mercado en el que estaban, todas entendieron su sistema de costos, la forma de poner precios, la forma de satisfacer al cliente o al mercado. Entonces, todos los emprendimientos tienen un proceso. Entendiendo ese proceso, yo no digo que sin eso no se puede, sí se puede emprender,
pero te vas a evitar muchísimos dolores de cabeza y muchísimos errores de los que vas a aprender en el camino. Les digo esto por experiencia, porque he tenido emprendimientos muy buenos, pero también he tenido emprendimientos muy malos, en los que la idea era genial, en los que todo el mercado estaba abocado hacia eso, pero en las que no costé suficiente o no costé correctamente. De alguna o de otra forma, a la mitad del emprendimiento me quedé sin capital. Algún otro emprendimiento también me tocó hace algunos 10 años, en una empresa que tenía, me tocó emprender y vender y tener muy buen nicho de mercado. Sin embargo, nunca tomé en cuenta, por ejemplo, que algunos de los proveedores a los que estaba enfocado mi nicho de mercado era demasiado lo que se apalancaban de ti. ¿Qué significa esto? Que te pagaban, y eso les va a pasar, o eso le pasa a muchos de los emprendedores hoy en día. Hacen mucho esfuerzo y resulta que les pagan y entregan el producto y les dice la empresa, sí, nada más que yo pago a 180 días, yo pago a 200 días. Y eso no lo tomaste en cuenta en el costeo. ¿Y qué sucede con eso? Pues ya gastaste, ya no tienes fondeo para seguir operando, la empresa te va a pagar. A mí el caso peor es que me tocó que me tenían que pagar una factura muy grande y la empresa me dijo, no tengo dinero, te lo pago en abonos, y esos abonos se hicieron nada en el futuro. Entonces, la planeación estratégica es importante al momento de emprender. El día de hoy quería compartirles esos 2 puntos importantes. Es probable que creas que emprender requiera de muchas cosas, pero lo más importante que requiere el emprendimiento es que te aboques a la idea, que trabajes en la idea y que la analices perfectamente para que entiendas en el mercado en el que te encuentras. Les quiero agradecer el día de hoy. Estamos haciendo estos ejercicios de transmitir en vivo. Estamos en vivo en el podcast, estamos en vivo en Instagram y estamos en vivo en Facebook. Muchas gracias a todos. El día de hoy hablamos sobre las 4 etapas por las que pasas para llegar al desarrollo personal. Estas etapas fueron tomadas de un TikTok de Mariel Cisneros. Y también hablamos el día de hoy sobre el emprendimiento. El emprendimiento tiene una secuencia. En podcasts posteriores hablaremos de la secuencia, que sería, pues, a lo mejor intuitiva seguir, de qué pasos seguir para emprender o qué no nos puede faltar en el emprendimiento para que no cometamos o evitemos muchos errores que pueden llevarnos a la quiebra. Cuando uno está emprendiendo, debemos de tomar el emprendimiento como si fuera un bebé. A un bebé no lo podemos someter a cargas excesivas. Lo tenemos que cuidar, lo tenemos que alimentar, lo tenemos que buscar su sano desarrollo y crecimiento. Es lo mismo con una empresa. La empresa tiene que iniciar, por eso hay organizaciones que se llaman incubadoras, porque lo que hacen es generar las condiciones adecuadas para que esa empresa que inicia no sufra de las inclemencias del mercado. Porque allá afuera el mercado es una jungla, que no sufra de las inclemencias del mercado tan de lleno y que muera prematuramente. Las incubadoras sirven para que tengan los factores correctos que le ayuden a la empresa al desarrollo en general, a que crezcan, pero no pueden crecer si no hay una planeación correcta. Les quiero agradecer mucho el día de hoy. Mi nombre es Marcos Samaniego. Esta es la 9ª emisión del podcast. Esto es Voy Tarde. Hasta luego. Adiós.